Un embarazo no deseado me obligó a casarme. Lo que no esperaba era que mi marido lo hubiera provocado deliberadamente para que su amante pudiera ascender a directora. No lloré. Solo me moví en silencio. Unos días después, él palideció al verme con un traje sastre sentada en el despacho de dirección. Estaba paralizada frente a la puerta del reservado VIP número 608, con la mano aferrada a las frías llaves de mi Audi. Mis nudillos estaban blancos por la fuerza con la que apretaba. El pasillo del Eclipse Club se sumía en una penumbra de luces púrpuras y rojas. El olor a tabaco rancio se mezclaba con el de un ambientador empalagoso, creando una atmósfera tan sofocante que provocaba náuseas. A estas horas, debería estar en casa, acurrucada bajo una manta calentita, saboreando una infusión relajante especial para embarazadas, pero la llamada a las 10 de la noche de Tiago, el mejor amigo de Damián, me había sacado de casa. Tiago me dijo que Damián estaba demasiado borracho para conducir y me pidió que viniera a recogerlo. Como una prometida atenta, y llevando en mi vientre a su hijo, no dudé a pesar del frío y el viento de la noche madrileña. Me puse a toda prisa un abrigo grueso y conduje hasta allí. Iba a empujar la puerta para entrar, pero una voz estridente, amplificada por los potentes altavoces del interior, se filtró por la rendija y clavó mis pies en el frío suelo de mármol. «Oye, Damián, te lo pregunto en serio». La voz de Tiago sonaba pastosa, claramente ebrio, mientras el tintineo de los vasos de cristal resonaba. ¿De verdad piensas casarte con esa solterona? Si la tía esa de marketing, Coralia, se te pega como una lapa. Está buenísima, tío. Sería un desperdicio dejarla pasar. Mi corazón dio un vuelco, no por la emoción, sino por un mal presentimiento que me decía que algo terrible estaba a punto de suceder. Contuve la respiración, me pegué a la pared forrada de terciopelo y aguzé el oído. Entonces escuché la risa socarrona y familiar de Damián. Esa media sonrisa que antes me parecía tan masculina y seductora, ahora sonaba calculadora y despectiva. ¿Crees que soy idiota como para meterme en esa jaula por amor? Damián dio una calada a un cigarrillo. Su voz se volvió grave, llena de suficiencia. Ariadna ya tiene 33 años. A esa edad, las mujeres están desesperadas por un marido y un hijo, como un desierto esperando la lluvia. Solo he tenido que ser un poco atento, decirle 4 cosas bonitas, y se lo ha tragado todo. Entonces, te casas con ella por el puesto de director de departamento, ¿verdad? Tiago soltó una carcajada. Pues claro, ¿por qué si no? Damián golpeó la mesa con la mano. El sonido resonó secamente. Es mi rival más fuerte para el próximo nombramiento. Ariadna no es ninguna tonta, y el viejo Gaspar, el de la inmobiliaria, confía plenamente en ella. Si compitiera limpiamente, no estoy seguro de poder ganarle. Y Coralia, ni de coña tendría una oportunidad. Afuera, mi cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de una náusea profunda que subía desde mi estómago. El hombre al que había amado durante 2 años, el que se había arrodillado para pedirme matrimonio hacía solo un mes, resultaba que me consideraba una pieza de ajedrez, un obstáculo que debía ser eliminado. ¡Qué cabrón! Eres un estratega. Se oyeron aplausos, mezclados con las risotadas del grupo de hombres en la sala. ¿Y lo del embarazo? He oído que está embarazada. ¿Piensas criar al hijo de otro? ¿O qué piensas hacer? Es mi hijo. ¿De quién va a ser? Le interrumpió Damián, con una naturalidad que helaba la sangre. Pero esa fue mi jugada maestra. Tuve que agujerear los condones a escondidas durante 2 meses para que se quedara. Una mujer, por muy brillante y fiera que sea, en cuanto tiene un hijo se vuelve mansa como un perrito. La convenceré de que deje el trabajo para cuidarlo. Cuando haya pasado unos años en casa cambiando pañales, su cerebro se habrá atrofiado. Para entonces, yo estaré bien asentado en el puesto de director y Coralia habrá ascendido a jefa de sección. Esta partida la tengo ganada. Cada palabra de Damián era como una aguja envenenada clavándose en mis tímpanos. No me sentí mareada ni vi el mundo dar vueltas como en los culebrones. Al contrario, mi mente se volvió increíblemente clara, una claridad fría y aterradora. Soy Ariadna Moreno, directora comercial del Grupo Valoria, la mujer que ha cerrado en persona contratos millonarios. No soy el tipo de mujer débil que se desmorona, llora o se desmaya ante los problemas. Los años en el mundo de los negocios me han enseñado una cosa. Ante la traición, las emociones son lo más inútil. Solo la razón puede salvarte. ¿Y qué hay de Coralia? ¿Qué piensas hacer con ella?, preguntó Tiago, con una mezcla de curiosidad y morbo. Coralia es la luz de mi vida, la mujer que amo de verdad. La voz de Damián se suavizó, con una ternura que nunca me había dedicado, ni en nuestros momentos más íntimos. Es inocente, frágil. La vida la ha tratado muy mal. Si no la protejo yo, ¿quién lo hará? En cambio, Ariadna es demasiado fuerte, demasiado independiente. A su lado me siento presionado, joder.
Me casaré con Ariadna para que se ocupe de la casa y los niños. Mientras, yo me encargaré de la carrera de Coralia. Un hombre con varias mujeres tampoco es tan raro. Me mordí el labio inferior con tanta fuerza que sangró. El sabor metálico en mi boca me recordó que no era una pesadilla, sino la cruda y cruel realidad. Resulta que su atención, sus cuidados, las sopas de pollo que me preparaba, sus promesas de amor eterno, todo era una obra de teatro meticulosamente planeada para sabotear mi carrera y allanarle el camino a su amante. Utilizaba mi instinto maternal para encerrarme entre las cuatro paredes de una cocina, para transformar a un águila orgullosa en un canario con las alas rotas dentro de una jaula. Miré las llaves en mi mano y luego la pesada puerta de madera de limba. Podría irrumpir ahí, tirarle una copa de vino a la cara, darle una bofetada que le dejara la mejilla marcada y desenmascarar su miserable faceta delante de sus amigos. Esa sería la reacción de una mujer herida normal, pero yo soy Ariadna. Nunca libro una batalla que no tengo la certeza de ganar, y mucho menos dejo que mi enemigo me vea perder la compostura. Respiré hondo, regulando mi pulso. Me di la vuelta y me alejé en silencio con mis zapatos planos. La moqueta del pasillo amortiguó mis pasos, igual que yo estaba tragándome el dolor en mi interior. Al llegar a la recepción, la empleada me saludó con una inclinación de cabeza. ¿Ha encontrado a su marido, señora? Sonreí, una sonrisa social perfecta, sin rastro de fisura. Mi marido está en medio de una reunión de negocios importante. No quiero molestar. ¿Podrías llevar a la sala 608 una botella del whisky más caro que tengáis? Cárgalo todo en su cuenta, por favor. Por supuesto, señora. Salí del local. El viento nocturno de Madrid me golpeó la cara, helado. Abrí la puerta del coche, me senté en el asiento del conductor y me miré en el retrovisor. El rostro de la mujer en el espejo seguía siendo atractivo y definido, pero sus ojos ya no tenían el brillo feliz de esa misma tarde. En su lugar, había una mirada afilada y profunda como un lago helado en invierno. Damián, ¿quieres jugar a ser la víctima? ¿Quieres usar a nuestro hijo para atarme? De acuerdo, tú has montado este escenario, y yo actuaré contigo hasta el final. Solo que, a partir de ahora, el guión lo reescribo yo, y el final que te espera, te aseguro, no será el happy ending con el que sueñas. Arranqué el coche. El Audi se deslizó suavemente por las calles desiertas, dejando atrás las luces sórdidas del Eclipse Club, y dejando también atrás el amor ciego de una juventud que acababa de morir. El camino de vuelta al lujoso ático con vistas al río Manzanares se me hizo eterno. Las farolas amarillentas proyectaban manchas de luz temblorosas sobre el parabrisas. Apreté el volante. Los recuerdos de los últimos 2 años pasaban por mi mente como una película a cámara lenta, cada imagen nítida y dolorosa. Conocí a Damián cuando se incorporó como subdirector de operaciones en la sede de Madrid. En aquel entonces, presumía de ser sobrino de la influyente familia Ortiz. Su aspecto de intelectual educado y su forma de hablar humilde y respetuosa se ganaron rápidamente la simpatía de todos, incluida la mía. Yo, una mujer de 31 años, en la cima de mi carrera pero con el corazón vacío tras varias relaciones fallidas. La amabilidad y atención detallada de Damián fueron como un arroyo de agua fresca para mi alma árida. Empezamos con cafés para hablar de trabajo, almuerzos rápidos en la oficina, y luego pasamos a citas románticas. Damián siempre interpretó el papel del hombre perfecto. Sabía escuchar, compartir, y sobre todo, siempre respetaba mi carrera. Solía decir, Ariadna, vuela alto y lejos, yo siempre seré el puerto seguro al que puedas regresar. Esa mentira era tan dulce que me la bebí sin dudar. Hace 2 meses, me di cuenta de que tenía un retraso. Sostuve la prueba de embarazo con 2 líneas rojas bien marcadas. Un torbellino de emociones me invadió, alegría y preocupación. Alegría porque, a mi edad, tener un hijo era un regalo del cielo. Preocupación porque el gran proyecto con la inmobiliaria del señor Gaspar estaba en su fase final, y el puesto de directora general del departamento estaba vacante, esperando a la persona adecuada. Esa noche se lo conté a Damián. Su reacción en ese momento me conmovió hasta las lágrimas. Se quedó paralizado, luego me abrazó con fuerza, me levantó en volandas y dio vueltas conmigo, riendo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Se arrodilló, besó mi vientre y susurró. Gracias, Ariadna. Gracias por darme una familia. Inmediatamente, me pidió matrimonio con un anillo de diamantes que, según él, había comprado ahorrando el sueldo de medio año. La boda se planeó a toda prisa, y fue a partir de entonces cuando empezaron a aparecer las presiones sutiles. Cariño, el trabajo es para toda la vida, pero el bebé es lo más importante. Los 3 primeros meses son muy delicados, y me preocupa que vayas de un lado para otro, con comidas de negocios y alcohol. ¿Por qué no pides una baja para cuidarte? Deja que yo me encargue de ganar dinero.
No quiero que mi mujer y mi hijo sufran. Ese puesto de directora general es muy estresante. Si lo aceptas, ¿cuándo tendrás tiempo para la familia? Me da miedo que te agotes. En ese momento, solo pensé que Damián me quería, que se preocupaba por la salud de los dos. Dudé. Consideré seriamente dar un paso atrás, ceder la oportunidad a otro para construir nuestro pequeño nido. De hecho, esa misma tarde, antes de recibir la llamada de Tiago, había redactado una solicitud de excedencia para enviársela a Silvia, la directora general y mi mentora. Al pensar en ello, solté una risa amarga que resonó en el silencio del coche. Resulta que todas esas palabras dulces, esas lágrimas de felicidad, no eran más que una actuación magistral. Damián no quería a este niño. Para él mi hijo era solo una herramienta, una cadena para atar mis alas, un rehén para chantajear mis emociones y mi carrera. Sabía perfectamente que, si no me retiraba voluntariamente, con mi capacidad y el apoyo de los principales accionistas, él y su amante, esa tal Coralia, jamás tendrían la oportunidad de sentarse en ese puesto de poder. Coralia. Un nombre que suena tan frágil. Recordé a esa nueva empleada que llevaba medio año en marketing. Menuda, con cara ovalada y unos ojos que siempre parecían a punto de llorar. Coralia estropeaba todo lo que hacía. Sus informes estaban llenos de errores y se trababa al hablar con los clientes. Cada vez que un superior la regañaba, recurría al llanto, lamentándose de su difícil situación familiar, de su madre anciana y sus hermanos pequeños, para despertar lástima. Una vez le advertí a Damián sobre la incompetencia de Coralia, pero él simplemente lo desestimó, diciendo que era demasiado dura, que la chica era joven y necesitaba tiempo para aprender. Resulta que su tiempo para aprender lo pasaba en la cama de mi prometido. La luz de su vida, su amor ideal, el tipo de mujer que le gustaba a Damián era la típica mosquita muerta, que se hace la débil para que los hombres puedan jugar a ser sus protectores, pero que por la espalda está llena de ambición, dispuesta a arrebatar lo que no le pertenece. El coche entró en el garaje del edificio. Apagué el motor y me quedé sentada en la oscuridad unos minutos más. Puse una mano sobre mi vientre. Allí, un pequeño ser estaba formándose. Era inocente, pero su padre era demasiado cruel. Una pregunta despiadada apareció en mi mente. ¿Debería tener a este bebé? Si lo tenía, siempre sería el lazo que me uniría a ese miserable. Usaría al niño para perturbar mi vida, reclamando sus derechos como padre, exigiendo parte de mis bienes, luchando por la custodia. Tendría que lidiar con la intrigante y falsa familia Ortiz para siempre. Además, traer al mundo a un niño sin poder darle una familia completa, dejar que creciera con un padre que lo ve como una herramienta, ¿no sería eso un crimen aún mayor? Pero si abortaba, era mi propia carne y sangre. Las lágrimas brotaron de mis ojos, calientes, rodando por mis mejillas. Era la primera vez que lloraba desde que salí del club. Lloré por esa pequeña vida que aún no había nacido y ya era un peón en manos de su padre. Lloré por mi amor ciego. Y lloré por la dolorosa decisión que estaba a punto de tomar. Me sequé las lágrimas y recompuse mi expresión en el retrovisor. No podía ser débil. No era momento para el sentimentalismo. Necesitaba pruebas. Necesitaba confirmar la conspiración de los condones de la que Damián se había jactado. Abrí la puerta del coche y salí. El sonido de la puerta al cerrarse fue firme, como si cerrara un viejo capítulo de mi vida. El ascensor me llevó al piso 25. El ático era espacioso y silencioso. Fui directamente al dormitorio y encendí todas las luces. Todo estaba ordenado, tal como lo había dejado. La foto ampliada de nuestra preboda, colgada sobre la cama, parecía burlarse de mí. Sin siquiera mirarla, me dirigí a la mesita de noche del lado de Damián. Damián era muy meticuloso, siempre guardaba sus objetos personales en el cajón superior. Abrí el cajón. Una caja de preservativos Durex, del tipo extra fino, estaba en una esquina, junto a unas vitaminas que solía tomar. La caja estaba empezada. Solo quedaban 3. Cogí la caja, con las manos temblando ligeramente. La llevé al baño y llené el lavabo de agua. Bajo la luz blanca y deslumbrante, el silencio era tan absoluto que podía oír los latidos de mi corazón en el pecho. Abrí el envoltorio del primer preservativo. Parecía completamente normal, liso, sin signos sospechosos a simple vista. Abrí el grifo y dejé que el agua entrara en él. Se hinchó como un pequeño globo de agua. Contuve la respiración, observando. 1 segundo, 2 segundos, tic, tac. Unas minúsculas gotas de agua comenzaron a filtrarse por la punta. No en un solo lugar, sino en 3 o 4. Agujeros diminutos y precisos, claramente hechos con un objeto punzante como una aguja. Probé con el segundo y luego con el tercero. El resultado fue idéntico. Todos estaban sutilmente perforados. Sin una inspección minuciosa con agua,
sería imposible detectarlo a simple vista. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no era un accidente. Era un complot calculado, meticuloso hasta el último detalle. Damián había planeado esto durante mucho tiempo, ejecutándolo pacientemente cada día, solo esperando que yo, su presa, cayera en la trampa. No solo quería destruir mi carrera, también quería manipular mi cuerpo, mi autonomía. Despreciaba mi salud reproductiva, despreciaba el futuro del niño. Todo para lograr su despreciable objetivo de ascender. Miré los preservativos rotos en el lavabo, el agua goteando, las imágenes de Damián dándome vitaminas con cuidado, ayudándome a caminar, acariciando mi vientre, aparecieron como escenas de una película de terror. Detrás de esa sonrisa intelectual se escondía un corazón de serpiente. Recogí todas las pruebas, las tiré a la basura y me lavé las manos con jabón, frotando con tanta fuerza que la piel se me enrojeció. Quería limpiar cualquier rastro, cualquier suciedad relacionada con ese hombre. De vuelta en el dormitorio, me senté al borde de la cama y cogí el móvil. Eran las 12 de la noche. Le envié un mensaje a Silvia, la directora general. Silvia, mañana necesito verte urgentemente. No es por trabajo. Es algo personal. Necesito tu ayuda. Silvia respondió al instante. Parecía que tampoco dormía. Claro, Ariadna, a las 8 en nuestra cafetería de siempre. ¿Es algo grave? Muy grave. Afecta a mi supervivencia, respondí escuetamente. Luego abrí mi agenda y busqué el número de una clínica ginecológica privada de prestigio. Me quedé mirando los números durante un buen rato. La razón me decía que llamara, pero mi corazón de madre se retorcía. Pero entonces, la imagen del rostro petulante de Damián en el club volvió a mi mente. Ariadna se volverá mansa como un perrito. No, no soy un perrito. Soy una loba, y una loba nunca deja que otros decidan su destino. Pedí cita con un especialista para la tarde siguiente. El motivo: asesoramiento sobre interrupción del embarazo. Una vez hecho todo me acosté, pero no pude dormir. Abrí mi caja fuerte personal y saqué mis libretas de ahorro y las escrituras de la casa. Este ático lo compré yo antes de conocerlo. Está solo a mi nombre. El coche también es mío, y el dinero en mi cuenta es el sudor de 10 años de trabajo. Damián no ha aportado ni un céntimo, aparte de algunos regalos horteras comprados con sus bonus, que probablemente también eran dinero malversado de la empresa. Por suerte, aún no estábamos casados legalmente. Él quería esperar a que el embarazo estuviera más avanzado o a que lo ascendieran para celebrar una boda a la altura. Su calculada indecisión se había convertido, sin quererlo, en mi vía de escape. El único vínculo ahora era el bebé y el título ficticio de prometida. Sobre las 2 de la madrugada oí la puerta abrirse. Damián había vuelto. Cerré los ojos, fingiendo dormir profundamente. Sus pasos vacilantes entraron en la habitación. Un fuerte olor a alcohol impregnó el aire. Se quedó de pie junto a la cama, mirándome un rato. Pude sentir su mirada. Ya no era la de un amante, sino la de un cazador observando a su presa atrapada en la red. Se inclinó y me dio un beso ligero en la frente, susurrando con su falsa voz pastosa: «Duerme bien, mi tontita esposa. Gracias por despejarme el camino». Luego fue al baño. El sonido del agua corriendo ahogó el crujido de mis dientes en la oscuridad. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. Me maquillé cuidadosamente, ocultando las ojeras, y elegí un traje rojo burdeos, un color que a Damián no le gustaba porque decía que era demasiado agresivo. Damián todavía dormía como un tronco, con la boca abierta, una postura que antes me parecía adorable. Lo miré por última vez, sin rastro de afecto. «Levántate, cariño, es hora de ir a trabajar». Le sacudí suavemente el hombro, con una voz dulce pero gélida. «Hoy voy a presentar mi solicitud de excedencia, tal como querías. ¿Estás contento?» Damián se incorporó, todavía medio dormido, pero sus ojos se iluminaron al oír mis palabras. «¿De verdad, mi amor? Es la decisión correcta. Descansa en casa y ponte fuerte. Yo me encargo de todo en la oficina». «Sí, deja que tú te encargues», sonreí, una sonrisa afilada como una navaja. «Y más te vale hacerlo bien, porque a partir de ahora, tendrás que luchar mucho para conservar tu puesto». Damián me miró confundido, sin entender mi indirecta. Pensó que bromeaba, así que se rió y me abrazó para besarme. Lo esquivé con delicadeza y cogí mi bolso. «Voy a ver a Silvia, adiós». Salí por la puerta, con la espalda recta y la cabeza alta. La verdadera guerra acababa de empezar, y esta Ariadna Moreno, una vez que entra en batalla, solo conoce la victoria, nunca el empate, y mucho menos la derrota. La cafetería, escondida en un pequeño callejón sombreado por árboles centenarios, era nuestro refugio habitual para escapar del bullicio de la oficina. Silvia ya estaba allí. Una taza de café con leche humeaba sobre la mesa.
Me saca 5 años. La belleza serena de una mujer de éxito emanaba de su calma y su mirada inteligente. Me senté frente a ella, y sin rodeos, puse la solicitud de excedencia sobre la mesa. ¿De verdad has decidido dejarlo? Silvia frunció el ceño, hojeando el documento. El proyecto con el señor Gaspar está en su punto más crítico. Sin ti, me temo que Damián no podrá con todo. No solo quiero la excedencia, Silvia la miré directamente a los ojos, con voz firme. Quiero que apruebes esta solicitud inmediatamente y la anuncies en la reunión de esta mañana. Ariadna, ¿me estás ocultando algo? Silvia dejó el papel a un lado, escrutándome. Conociéndote, nunca dejarías un trabajo a medias solo por las náuseas del embarazo. ¿Tiene que ver con Damián? Guardé silencio un momento. Luego saqué el móvil. Abrí la foto de los preservativos perforados y se la mostré. Le conté toda la historia del club, desde las humillantes palabras de Damián hasta el despreciable plan que había trazado para apartarme y colocar a su amante en mi lugar. Al terminar de escuchar, el rostro de Silvia se enrojeció de ira. Apretó la taza de café con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¡Qué cabrón!, siseó entre dientes. No me puedo creer que sea tan rastrero. ¿Qué se cree que somos las mujeres? ¿Una incubadora? ¿Una herramienta para su ascenso? Por eso mismo necesito tu ayuda, dije, con una calma sorprendente. Quiero que apruebes mi excedencia. Quiero que Damián y Coralia piensen que su plan ha funcionado a la perfección. Quiero que se regodeen, que bajen la guardia y cometan errores fatales. ¿Qué tienes pensado hacer?, preguntó Silvia, su preocupación dando paso a la curiosidad. Dar un paso atrás para dar 3 adelante, esbocé una media sonrisa. Me retiro a un segundo plano, pero no suelto las riendas. Seguiré trabajando, pero desde la sombra. Necesito que te asegures de que el contrato con el señor Gaspar no se firme, si la representante no soy yo. Damián intentará por todos los medios que Coralia se haga cargo de mis clientes. Y ese será el momento en que la dejaremos cavar su propia tumba. Silvia reflexionó un momento y luego asintió con determinación. De acuerdo, colaboraré contigo. Hace tiempo que me tienen harta la prepotencia y la incompetencia de Damián, pero por respeto a ti y a la familia Ortiz, he hecho la vista gorda. Esta vez, está acabado. Hay una cosa más, dudé un instante. Esta tarde voy a la clínica para interrumpir el embarazo. La atmósfera se volvió densa. Silvia me miró con compasión y tomó mi mano helada. ¿Lo has pensado bien, Ariadna? El bebé no tiene la culpa. Lo sé, tragué saliva. Un nudo amargo en la garganta. Pero no puedo traer al mundo a un niño para que se convierta en un arma de venganza o en la cadena que me ate a un miserable. Quiero cortar todos los lazos con Damián, sufrir una vez y terminar para siempre. Silvia apretó mi mano. Su mirada firme me transmitió fuerza. Respeto tu decisión. Hagas lo que hagas, estoy de tu lado. Tú cuídate y recupera fuerzas. Yo me encargaré de las cosas en la oficina. Interpretaré mi papel a la perfección. Gracias, Silvia, sonreí, sintiéndome un poco más ligera. Entonces, quedamos en eso. Esta mañana, en la reunión, fingiré lamentarlo, pero diré que por tu salud me veo obligada a aceptar. Y me aseguraré de recalcar que toda tu cartera de clientes VIP pasa a ser gestionada por Damián y Coralia. Tranquila, te seguiré el juego a la perfección. Silvia me guiñó un ojo, recuperando su agudeza habitual. Prepárate para ver una buena función. Al salir de la cafetería sentí como si me hubiera quitado una losa de encima. Tenía una aliada, la más poderosa e influyente de la empresa. Ahora era el momento de volver a la guarida del lobo para empezar mi actuación. Entré en la sala de reuniones a las 9 en punto. El murmullo de conversaciones se silenció de golpe con mi llegada. Damián presidía la mesa, ya que Silvia aún no había llegado. Sus ojos brillaban con suficiencia, pero su boca seguía fingiendo preocupación. Ariadna, si estás cansada, quédate en casa. No te esfuerces viniendo a la oficina. No le respondí. Fui directamente a mi asiento habitual, a la derecha del presidente. Coralia, sentada en una esquina de la mesa, me miró de reojo antes de lanzarle una mirada cómplice a Damián. La puerta se abrió y Silvia entró con su habitual aire de autoridad. Todos se levantaron. Silvia indicó con un gesto que nos sentáramos y fue directa al grano. Hoy tengo un anuncio importante que hacer, dijo Silvia, sosteniendo mi solicitud de excedencia con aire sombrío. La directora Ariadna Moreno, por motivos de salud personal, necesita una baja de larga duración para cuidar de su embarazo. Aunque es una gran pérdida para la empresa en esta fase crucial, la dirección ha decidido priorizar la salud de nuestros empleados. Por lo tanto, he aprobado su solicitud, efectiva a partir de mañana. Un murmullo se extendió por la sala. Todos se giraron para mirarme con una mezcla de sorpresa y lástima. Yo bajé la cabeza, interpretando el papel de una mujer débil que se resigna a su destino.
Gracias, Silvia, y gracias a la dirección por vuestra comprensión, dije con voz ligeramente temblorosa. Lamento no poder seguir luchando con vosotros en este proyecto. Espero que sigáis esforzándoos para alcanzar nuestros objetivos. Damián se levantó de un salto, incapaz de ocultar su sonrisa. Tranquilos todos. Aunque Ariadna se vaya, yo sigo aquí. Me haré cargo del departamento comercial en su nombre. Mi mujer ya ha trabajado mucho. Ahora le toca descansar, enfatizó deliberadamente las palabras mi mujer, para afirmar su posesión y proyectar la imagen de un marido modélico. Sentí ganas de vomitar, pero mantuve una sonrisa forzada. En cuanto al personal, continuó Silvia, su mirada recorriendo a Coralia, que estaba encogida en su rincón. El volumen de trabajo de Ariadna es enorme. Damián no podrá con todo solo. Por lo tanto, propongo transferir la cartera de clientes VIP de Ariadna a la señorita Coralia Reyes, bajo la supervisión de Damián. La señorita Reyes es una empleada joven y dinámica, y esta es una oportunidad para que demuestre su valía. Coralia, como si no pudiera creer lo que oía, se iluminó. Se levantó e hizo varias reverencias. Gracias, directora general, por su confianza. Prometo esforzarme al máximo para no defraudarla ni a usted ni al señor Ortiz. De acuerdo, Silvia hizo un gesto con la mano. Ariadna, entrégale los archivos a Coralia justo después de esta reunión. Al terminar la reunión, todos salieron. Damián se quedó y me dio una palmada en el hombro, susurrando: ¿Lo ves? Hasta Silvia apoya a Coralia. Tú descansa en casa y cuídate. Le diré a Coralia que pase por tu despacho a recoger la documentación ahora mismo. Seguí con la mirada a la espalda de Damián hasta que desapareció. La sonrisa se borró de mi rostro. Tenía tanta prisa por arrebatarme mis logros que no podía esperar ni un segundo más. 5 minutos después, Coralia llamó a la puerta de mi despacho. Entró con una falsa timidez, pero sus ojos codiciosos estaban clavados en el archivador que tenía detrás. Señora Moreno. Vengo a por la transferencia de archivos, dijo en voz baja. Siéntate, le indiqué la silla de enfrente, sin levantar la cabeza mientras seguía guardando mis cosas personales en una caja de cartón. Toda la lista de clientes y los contratos en curso están en este pendrive. La contraseña te la enviaré por correo electrónico. Coralia cogió el pendrive como si fuera oro, acariciándolo. Señora Moreno, sé que está triste por tener que dejar el trabajo, pero no se preocupe, cuidaré bien de sus clientes. Damián dice que tengo talento, que solo necesito una oportunidad para brillar. Dejé lo que estaba haciendo y la miré directamente a los ojos. Coralia, ser comercial no es solo beber vino en comidas de negocios y coquetear con hombres. Mis clientes son tiburones. ¿Crees que tienes lo que hay que tener para jugar con ellos? Coralia se sintió intimidada por mi mirada, pero rápidamente recuperó su arrogancia. No se preocupe tanto. Con la guía de Damián, estoy segura de que lo haré bien. Hoy en día, el talento es una cosa, pero lo importante es saber usar tus contactos. Usted es muy buena, sí, pero los hombres se asustan de las mujeres demasiado fuertes. Yo soy diferente, yo sé cómo complacerlos. Sus palabras eran una declaración de guerra abierta. Ya no ocultaba su ambición. Creía que yo estaba acabada, que era la perdedora, y que ya no tenía por qué mostrarme respeto. Pues enhorabuena, cerré la caja de cartón y me levanté. Espero que los complazcas tanto como complaces a mi prometido. Pero recuerda bien lo que te digo. Sentarse en esta silla es fácil. Lo difícil es mantenerse en ella. No vaya a ser que cuando te caigas no haya nadie para recogerte. Coralia hizo una mueca, se levantó y se dirigió a la puerta con el pendrive. Gracias por el consejo. Váyase a casa a preparar la cena. Su tiempo ya pasó. Miré su figura contoneándose y sonreí para mis adentros. Tenía el pendrive, pero no sabía que los clientes verdaderamente importantes, los contactos clave, no estaban ahí. La lista que había recibido era una cáscara vacía o contenía solo a los clientes más difíciles y problemáticos, que le había dejado deliberadamente como regalo de bienvenida. Salí de mi despacho con la caja en brazos. Los empleados me miraron con lástima. Les sonreí y me despedí. No era un final, sino el comienzo de una purga. Volvería. Y el día de mi regreso sería el día del juicio final para esa pareja de adúlteros. Antes de irme, pasé por la cocina de la oficina a recoger un termo personal que había olvidado. Al acercarme, oí risitas dentro. Era la voz de Coralia y la de unas empleadas de administración, conocidas por sus cotilleos. Tía. Esa Ariadna, con lo fiera que es. Y al final Damián la ha mandado a casa a criar niños. Pues claro, la voz de Coralia sonaba chillona y petulante. Si las tías se pasan el día trabajando y descuidan su aspecto, es normal que sus maridos se cansen. Los hombres se enamoran por los ojos. Ella se pensaba que por ganar mucho dinero iba a retenerlo. ¡Ja! Damián solo la veía como un cajero automático. ¿Y lo del embarazo?
Oí que Damián la mimaba muchísimo. ¿Mimarla? Coralia se rió con desdén. Todo era una estrategia. Damián me dijo que tenía que hacerlo para que ella entregara el poder dócilmente. Si no, habría sido imposible quitarle la silla de debajo del culo. Ahora se quedará en casa con su barriga deforme y fea, y Damián tendrá la excusa perfecta para estar conmigo. La sangre me subió a la cabeza. Agarré el pomo de la puerta, dispuesta a entrar y darle una lección que no olvidaría. Pero la razón me detuvo. No. Todavía no era el momento. Si montaba un escándalo, me tacharían de celosa histérica, y ella volvería a interpretar el papel de víctima indefensa. Respiré hondo, solté el pomo y provoqué un ruido fuerte con mis pasos. Las risas cesaron de golpe. Empujé la puerta y entré, con el rostro impasible, como si no hubiera oído nada. Coralia y las demás me miraron fijamente, pálidas como el papel. Coralia sostenía un vaso de agua, y su mano temblaba tanto que derramó un poco. Con total naturalidad, fui a la estantería, cogí mi termo, y me giré para mirar a Coralia a la cara. Ella evitó mi mirada, fingiendo limpiar el agua de la mesa. Coralia, la llamé, mi voz suave pero llena de autoridad. Sí, señora Moreno, tartamudeó, olvidando su tono chulesco de antes. Tienes razón, sonreí y me acerqué a ella. Los hombres se enamoran por los ojos, pero olvidas una cosa. La belleza se marchita. Solo la inteligencia y el carácter perduran. Has usado tu belleza para seducir a Damián, para robar lo que no te pertenece, pero ¿estás segura de que podrás retenerlo para siempre? ¿O cuando envejezcas y te vuelvas fea, buscará a otra más joven y fresca para reemplazarte, igual que está haciendo conmigo? El rostro de Coralia pasó del rojo al blanco, se mordió el labio, sin poder decir nada. Y otra cosa me incliné y le susurré al oído, lo suficientemente bajo para que solo ella me oyera. ¿Creías que habías ganado? El juego acaba de empezar. Bonita, disfruta de tus efímeros días de gloria, porque el precio que vas a pagar será muy muy alto. Dicho esto, me erguí y salí de la cocina, dejando tras de mí un silencio sepulcral. Estaba segura de que las otras empleadas difundirían la historia por toda la empresa. Quería sembrar en el corazón de Coralia una semilla de miedo, una inquietud que la carcomiera día a día. Quien obra mal, nunca tiene paz. Bajé al vestíbulo del edificio y cogí un taxi hacia la clínica. Empezaba a lloviznar. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal, empañándolo todo. En la clínica ginecológica privada, tumbada en una camilla fría, la doctora me miró con preocupación por encima de sus gruesas gafas. ¿Está segura de su decisión? El feto se está desarrollando con normalidad. Estoy segura, respondí. Mi voz resonó solitaria en la habitación vacía. Cerré los ojos mientras la anestesia empezaba a hacer efecto. Una lágrima caliente rodó desde el rabillo de mi ojo hasta la almohada. Perdóname, hijo mío, perdóname 1000 veces. En otra vida, por favor, nace en una familia feliz. No seas más mi hijo. En mi sueño inducido, me vi en medio de un campo desolado. A lo lejos, Damián y Coralia se reían y me saludaban. Pero de repente, la tierra se abrió bajo sus pies y se los tragó a un abismo oscuro. Los vi caer, sin sentir absolutamente nada. Cuando desperté ya era de noche. Un dolor sordo en mi bajo vientre me recordó que todo había terminado. El bebé ya no estaba. El último vínculo que me unía a Damián había sido cortado. Salí de la clínica. La lluvia había cesado, y el aire era fresco y limpio. Respiré hondo, sintiendo que mi pecho se expandía. El dolor físico sanaría. El dolor emocional se convertiría en una cicatriz. Saqué el móvil y llamé al señor Gaspar, el director general de la inmobiliaria asociada. Señor Gaspar, soy Ariadna Moreno. Disculpe que le llame a estas horas. Tengo algo importante que discutir con usted sobre el contrato. Sí, no como representante de la empresa, sino a título personal. ¿Podríamos tomar un té mañana? Al otro lado de la línea, la voz del señor Gaspar sonó enérgica. Claro que sí. Justo pensaba llamarte. He oído que has dejado la empresa. ¿Qué clase de gestión es esa? ¿Cambiando de líder en plena batalla? Solo confío en ti, que lo sepas. Es una larga historia, señor Gaspar. Mañana cuando nos veamos se lo explicaré todo. Le aseguro que no saldrá perdiendo. Colgué. Miré al cielo nocturno estrellado. La luz de una farola proyectaba mi sombra, larga y solitaria, sobre la acera. Solitaria pero orgullosa. Mañana, una Ariadna Moreno completamente nueva renacería. Ya no la chica ingenua que creía en el amor eterno, sino una guerrera de acero dispuesta a aplastar a cualquiera que osara pisotear su dignidad. Damián, Coralia, esperad. Regresé al ático cuando el reloj marcaba las 10 de la noche. Mi cuerpo estaba agotado tras la intervención, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. La casa estaba oscura y fría como una tumba. Damián aún no había vuelto,
Seguramente estaría ocupado celebrando su victoria con su luz de luna o consolándola tras el susto que le di en la oficina. No encendí las luces. Me senté en el sofá del salón y me serví un vaso de agua tibia. La luz de la calle se filtraba por el gran ventanal, dibujando manchas luminosas en el parqué. Me quedé allí, inmóvil como una estatua, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo era un recordatorio del dolor y el odio que se acumulaban en mi interior. El teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio mortal. La pantalla se iluminó, mostrando Damián, el nombre que una vez guardé con tanto cariño. Lo miré fijamente, una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Ahora, esas palabras me parecían ridículas y grotescas. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar lentamente, modulando mi voz para que sonara somnolienta y cansada. Hola, dime, cariño. Ariadna, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás durmiendo ya? La voz de Damián al otro lado no era de preocupación, sino un interrogatorio hostil. La música a todo volumen y las risas de fondo indicaban que estaba en algún lugar de fiesta. Me acababa de quedar dormida, mentí, sin pestañear, jugueteando con el vaso. Me ha estado doliendo la barriga toda la tarde. Creo que he tenido una amenaza de aborto. ¿Llamabas por algo? Damián se quedó en silencio un momento. Quizás la mención del embarazo le hizo sentir un poco de culpa, pero enseguida su voz se volvió más agresiva. ¿Y todavía preguntas? ¿Qué demonios hiciste en la oficina esta tarde? ¿Por qué fuiste a la cocina a acosar a Coralia? ¿Sabes que ha estado llorando con los ojos hinchados y amenazando con dejar el trabajo? Eres su superiora, una directiva, ¿y te pones a intimidar a una empleada nueva? ¿Te parece normal? Su acusación fue como un jarro de agua fría, borrando la última pizca de esperanza que me quedaba sobre su conciencia. Su esposa estaba en casa con dolores, preocupada por perder al bebé, y lo primero que él hacía no era preguntar por su salud, sino recriminarle por haber herido a su amante. Respiré hondo, conteniendo la rabia, y mantuve la voz lo más calmada posible. Damián, no sé de qué me hablas. Solo fui a coger mi termo y de paso le recordé a Coralia un par de cosas sobre su actitud profesional. Le he cedido toda mi cartera de clientes. Tengo derecho a exigirle seriedad. ¿O prefieres que deje que arruine la reputación que tanto me ha costado construir? ¡No te excuses!, gritó Damián. Coralia dice que te burlaste de ella, que la insultaste y la amenazaste. Deja ya tus celos estúpidos. Entre Coralia y yo no hay nada. La veo como una hermana pequeña a la que quiero ayudar en su carrera. Lo que has hecho es humillarme a mí, ¿lo entiendes? ¿Una hermana pequeña? Me eché a reír, un sonido amargo en la noche silenciosa. Damián, ¿acaso un hermano agujerea los condones para dejar embarazada a su mujer y así despejarle el camino a su hermanita? ¿Un hermano se va de copas con su hermanita hasta medianoche mientras deja a su esposa embarazada y con dolores en casa? Al otro lado, silencio total. Hasta la música parecía haber bajado de volumen. Lo había dejado sin palabras. No esperaba que yo supiera lo de los condones, o quizás pensó que solo estaba siendo sarcástica, pero su silencio era la confesión más clara. ¿Qué tonterías dices? Su voz bajó de tono, con un matiz de pánico. ¿Quién te ha metido esas ideas en la cabeza? No creas los chismes de la gente. Todo lo que hago es por nuestro futuro, por nuestro hijo. Basta, le corté, sintiendo un asco profundo. No necesito tus explicaciones. Ve a consolar a tu hermanita. Estoy cansada y necesito descansar. Ah, y recuérdale a Coralia que las lágrimas no mejoran las cifras de ventas. Si no aguanta la presión, que se vuelva a casa a jugar a las princesas. El mundo de los negocios no es para los débiles. Ariadna, ¿cómo te atreves? Colgué bruscamente, sin dejarle terminar. Tiré el teléfono a un lado y me recliné en el sofá, cerrando los ojos. El primer asalto había terminado. Damián empezaba a mostrar su verdadera naturaleza, impulsivo y sin control, cuando se trataba de los intereses de Coralia. Cuanto más la protegiera, más evidente sería su relación. Y, lo que es más importante, ese favoritismo ciego sería su talón de Aquiles en el trabajo. Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba comer algo para recuperar fuerzas. El médico me había recomendado cuidarme bien tras la intervención. Abrí la nevera y saqué un tarro de crema de carabineros. Un regalo de un socio. Damián había querido llevárselo a su madre, pero yo lo guardé. Ahora lo usaría para cuidarme a mí misma. Mientras comía, planifiqué mi siguiente movimiento. La reunión con el señor Gaspar al día siguiente sería la clave. Él era un hombre de principios, que odiaba la falsedad. Con un poco de astucia, se convertiría en mi mejor baza para darle la vuelta a la partida. A la mañana siguiente, Damián llegó a las 6. Entró de puntillas en el dormitorio, apestando a alcohol y a un perfume de mujer barato. Yo seguí en la cama, de espaldas a la puerta, fingiendo dormir. Se quedó mirándome un momento, suspiró y se metió en la ducha. Abrí los ojos, mirando al vacío.
Ya no había dolor ni remordimiento, solo una fría determinación. Hoy, oficialmente, tendería mi trampa. Elegí un vestido de seda verde esmeralda y un maquillaje sutil pero elegante, que ocultaba mi palidez y me daba un aire sofisticado. El lugar de la cita era una tetería tranquila y clásica, en un callejón apartado, el lugar favorito del señor Gaspar para hablar de negocios. Él ya estaba allí, sentado ante un juego de té de porcelana fina. Era un hombre de unos 50 y tantos, con canas, pero con una mirada increíblemente viva que reflejaba la autoridad de un veterano de los negocios. Buenos días, señor Gaspar, saludé con una respetuosa inclinación. Ariadna, siéntate, hija. Dejó la taza y me miró con atención. Te veo más delgada. ¿Qué tal el embarazo? ¿Por qué has dejado el trabajo tan de repente? Me quedé de piedra cuando me enteré. Me senté frente a él, con una expresión de controlada tristeza. Gracias por su interés. Es una larga historia. Hoy me he atrevido a invitarle, primero para disculparme por no poder seguir con el proyecto hasta el final, y segundo, para hablarle de algo personal, como si fuera de la familia. El señor Gaspar me sirvió una taza de té aromático. Me miró fijamente, como si intentara leer mis pensamientos. Habla, hija. Te considero de la familia. Si algo te preocupa, cuéntamelo, que yo te defenderé. Bebí un sorbo para calmarme y empecé a contarle la historia. No lo hice con lamentos, como haría Coralia, sino con el tono de una socia preocupada por los intereses de su colaborador. Le hablé de cómo Damián me había presionado para dejar el trabajo y poner a su amante en mi lugar, de la incompetencia y falta de profesionalidad de Coralia, y de mi preocupación por el proyecto en el que ambos habíamos invertido tanto. Por supuesto, omití lo del aborto y los condones. Eran detalles demasiado íntimos que podrían incomodar a un hombre tradicional como él. Me centré en los aspectos profesionales y éticos. Al terminar, el rostro del señor Gaspar se endureció. Dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. ¡Qué desfachatez!, negó con la cabeza, indignado. Ese chico Damián parece un buen tipo, pero tiene el corazón podrido. Trata la empresa como si fuera su cortijo, y pone a una niñata sin experiencia a negociar conmigo. Me está faltando al respeto. He intentado razonar con él, pero no me escucha, dije con un suspiro y los ojos llorosos. Dice que Coralia, al ser joven y saber tratar a los clientes, lo hará mejor que yo, que con el embarazo estoy lenta y torpe. Solo me preocupa que se eche a perder su gran proyecto. ¿Saber tratar a los clientes? El señor Gaspar soltó una risa despectiva. Yo necesito socios con cerebro y visión, no muñecas que sirvan copas. Este proyecto vale millones. Un error puede ser fatal. Viendo que era el momento oportuno, deslicé un pequeño sobre hacia él. Dentro no había dinero, sino un borrador detallado del plan de negocio de la segunda fase, que había preparado trasnochando antes de mi baja. Señor Gaspar, este es todo mi esfuerzo volcado en este proyecto. Aunque ya no esté al cargo, quería dejárselo para que lo consultara. No quiero que mis problemas personales afecten a sus intereses. Solo le pido que lo considere detenidamente antes de firmar con la nueva responsable. El señor Gaspar abrió el sobre y hojeó las páginas llenas de datos y análisis. Asentía continuamente, con una mezcla de satisfacción y pesar. ¡Excelente! Detallado, exhaustivo y muy realista. Se nota que solo tú entiendes este proyecto a fondo. Sin ti, esa panda de ineptos lo convertirá en un desastre. Cerró el dossier y me miró a los ojos, con voz firme. Ariadna, te seré sincero. Llevo muchos años en esto, y mi palabra es sagrada. Firmé con el Grupo Valoria por tu capacidad, no por la reputación de la empresa ni por hacerle un favor a Damián. Ahora que no estás, ya no me interesa. Lo entiendo, asentí. Pero si cancela el contrato ahora, Valoria podría demandarle por incumplimiento del preacuerdo, y sería un lío. Tengo una petición, no sé si podría ayudarme. Dime. Quiero que siga trabajando con Damián y Coralia, dije, despacio. Pero le pido que sea más exigente, que eleve el listón al nivel que yo siempre mantuve. Deje que vean que sentarse en esa silla no es un juego. Deje que su verdadera incompetencia salga a la luz bajo presión. El señor Gaspar me miró. Una sonrisa astuta se dibujó en sus labios. Era un viejo zorro, entendió mi plan al instante. No quería que se retirara. Quería que fuera mi piedra de toque, mi afilada cuchilla para desenmascarar a esos farsantes. Muy bien, muchacha, río a carcajadas, dándose una palmada en el muslo. ¿Quieres usarme como tu arma? ¿De acuerdo? Te ayudaré. También tengo curiosidad por ver cómo se las apañan esa niñata y el tal Damián con mis razonables exigencias. A ver cuánto dura el numerito. Muchísimas gracias, sonreí, sirviéndole más té, y no se preocupe. Cuando todo esto termine, le prometo compensarle con un contrato aún más valioso. Confío en ti, levantó su taza.
Brindemos porque el telón de esta farsa caiga pronto. Espero el día de tu regreso. Chocamos nuestras tazas. El tintineo sonó en el silencio como una campana anunciando el fin de los traidores. Supe que, a partir de ese momento, Damián y Coralia habían entrado sin saberlo en un callejón sin salida. La noticia de que Coralia asumía oficialmente el proyecto inmobiliario del sur de Madrid se extendió como la pólvora por la empresa. Caminaba con aires de grandeza, dando órdenes a mis antiguos subordinados con un tono prepotente. Damián siempre estaba a su lado, actuando como su protector, listo para reprender a cualquiera que osara cuestionar a su pequeña amante. Yo estaba en casa, pero mis ojos y oídos en la oficina funcionaban a pleno rendimiento. Los informes me llegaban constantemente. Ariadna. Coralia ha venido a la reunión de esta mañana sin preparar nada. No paraba de tartamudear y ha dejado a todos frustrados. Damián acaba de aprobarle un aumento de sueldo extraordinario a Coralia. La excusa es asumir mayores responsabilidades. Todo el mundo está cotilleando. Leía los mensajes con una sonrisa. Que disfrutaran de su efímero poder. Cuanto más alto vuelen, más dura será la caída. El clímax de la farsa llegó el viernes por la noche, en la cena de presentación con el socio clave. Damián y Coralia reservaron un salón privado en el restaurante más lujoso de la ciudad para agasajar al señor Gaspar y cerrar el contrato. Yo no estaba allí. Pero gracias al vívido relato del señor Gaspar, y a las grabaciones que su asistente me envió en secreto, pude reconstruir el desastre como si estuviera viendo una película. La velada comenzó sin problemas. Damián, impecable en su traje, Coralia, con un vestido de escote pronunciado y maquillaje recargado. Pero los problemas empezaron con los aperitivos. El señor Gaspar, siguiendo la costumbre, levantó su copa de vino tinto. Brindemos por esta nueva colaboración. Espero que la señorita Reyes esté a la altura de Ariadna y traiga aire fresco al proyecto. Damián levantó su copa sonriente, pero Coralia se quedó quieta, jugando con su vaso de agua. Lo siento, señor Gaspar, dijo con voz melindrosa. No puedo beber vino. Es muy fuerte y amargo. Yo beberé agua. La atmósfera se congeló. El señor Gaspar se quedó con la copa en el aire. Su sonrisa desapareció. En los negocios, rechazar la primera copa de un socio importante es una ofensa, una falta de respeto. Damián, al ver la situación, intervino rápidamente. Discúlpela, señor Gaspar. Coralia no tolera bien el alcohol. Y además tiene una alergia en la piel. Beberé yo por ella. Bebió su copa y se dispuso a beber la de Coralia, pero el señor Gaspar golpeó la mesa con la suya. Señor Ortiz, su voz era gélida. Yo invito a mi socia, la persona responsable de mis millones, no a su acompañante. Si la señorita Reyes es tan frágil que no puede tomar una copa por cortesía, ¿cómo va a soportar la presión de este trabajo? ¿O es que cuando vayamos a la obra, también tendrá miedo de estropearse la piel y se quedará en el coche con el aire acondicionado dando órdenes? Coralia se sonrojó y luego palideció. En lugar de disculparse, recurrió a su habitual rabieta de niña mimada, agarrando a Damián del brazo con los ojos llorosos. Damián, me está regañando. Te dije que no bebía. Ese gesto estúpido fue la gota que colmó el vaso. El señor Gaspar detestaba a las mujeres débiles y dependientes. De acuerdo, dijo. Harto. Dejemos el vino. Pasemos a lo importante. ¿Dónde está el plan de negocio? Señorita Reyes, presénteme cómo piensa desarrollar la segunda fase. Coralia, nerviosa, sacó un dossier de su bolso, pero se le cayó la barra de labios al suelo. Empezó a leer el documento como un loro, pero era un plan antiguo que había copiado a toda prisa, con datos desactualizados que no se correspondían con la realidad. A los 5 minutos, el señor Gaspar no pudo más. Golpeó la mesa y se levantó de un salto. ¡Basta! ¿Se están riendo de mí? Los datos son erróneos. El plan es un refrito. ¿Así trabaja la sustituta de Ariadna? ¿Se ha quedado el grupo Valoria sin gente competente? Damián, pálido como un muerto, intentó calmarlo. Señor Gaspar, por favor, escúcheme. Coralia es nueva y aún está aprendiendo. Pues que aprenda en su casa, le gritó, señalándolo. Si la defiendes, demuestras que tú tampoco vales nada. Que te quede claro. Voy a reconsiderar este contrato. No voy a poner mi dinero en manos de una panda de inútiles. Dicho esto, se marchó, ignorando las súplicas de Damián y dejando a Coralia llorando a lágrima viva. La cena de lujo se había convertido en una humillación total. A la mañana siguiente, el señor Gaspar me llamó. Su voz todavía sonaba molesta, pero con un punto de satisfacción. Tenías razón, Ariadna, no se puede trabajar con esa gente. Ayer les di una lección que no olvidarán. He anunciado que suspendo la firma del contrato y exijo una explicación al grupo Valoria. Tu empresa debe de estar ahora mismo en estado de pánico.
Gracias por interpretar su papel, también reí sintiéndome exultante. Ahora es mi turno de entrar en escena. Mantenga esa actitud inflexible. Solo acepte reunirse cuando se presente alguien con la autoridad y la capacidad para resolver esto. De acuerdo. Espero tus buenas noticias. Colgué y me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada sonreía, radiante y segura. El momento había llegado. Damián y Coralia habían cavado su propia tumba. Ahora era mi turno de volver, limpiar el desastre y reclamar lo que era mío. Envié un mensaje a Silvia. El pez ha picado. Prepárate para pedir mi ayuda. La partida se ponía interesante. Tal como esperaba, el lunes la sede del Grupo Valoria era un caos. La tensión se palpaba en el ambiente. Los empleados caminaban de puntillas, cuchicheando. Todos sabían que el proyecto multimillonario con el señor Gaspar estaba a punto de hundirse. Yo, mientras tanto, disfrutaba de un desayuno tranquilo en casa con una taza de manzanilla. A partir de las 8, mi teléfono no dejó de sonar. Primero, el departamento de administración. Luego, Damián. Incluso un número desconocido que supuse era de Coralia. Puse el móvil en silencio, ignorando todas las llamadas. Quería que saborearan la impotencia y el pánico en su máxima expresión. A las 10 sonó el timbre. Por el interfono vi a Silvia con una fingida expresión de preocupación. Sonreí y abrí. «Buenos días, directora general», le guiñé un ojo. «Ha llegado antes de lo que pensaba». «Deja de actuar, que no estamos en la oficina», dijo Silvia, entrando y soltando un suspiro de alivio con una sonrisa traviesa. «No te imaginas el lío que hay montado». Damián está pálido como la cera, intentando contactar con el señor Gaspar sin éxito, y Coralia lleva encerrada en el baño, llorando desde primera hora. ¿Y qué dice la junta directiva? ¿Qué va a decir? Los principales accionistas exigen una reunión de emergencia para depurar responsabilidades. Quieren salvar el contrato a toda costa. Si no, Damián será destituido de inmediato. Es tu momento de actuar. Asentí y fui a mi estudio a por un dossier que ya tenía preparado. He quedado con el señor Gaspar este mediodía. Vuelve a la oficina y anuncia que has logrado convencerme para que vuelva a ayudar, pero insiste en que solo lo haré como asesora especial. Al fin y al cabo, sigo de baja maternal. Entendido. Eres una estratega brillante. Ese mediodía, me reuní con el señor Gaspar en su despacho privado. Esta vez, en la guarida del león, me recibió como si fuera su salvadora. «Ariadna, llegas justo a tiempo. Los de Valoria no paran de llamarme, pero he dado orden de que no me pasen ninguna llamada. Solo negocio con gente competente. Gracias por cumplir su promesa», puse el nuevo contrato sobre su mesa. «Este es el borrador revisado, con algunas cláusulas más favorables para usted, como compensación por el incidente». El señor Gaspar lo hojeó, asintiendo con aprobación. «Muy profesional. Sabes cómo equilibrar los intereses de ambas partes». «De acuerdo, lo firmo, pero con una condición». «¿Cuál?» «Este contrato solo será válido si la persona al frente del proyecto es Ariadna Moreno. Si el Grupo Valoria cambia de responsable, el contrato se anulará automáticamente y deberán pagar una indemnización del 200%. Me quedé atónita un segundo, y luego sonreí, agradecida. No solo me ayudaba a cerrar el trato, sino que me daba la espada para ejecutar a Damián. Con esa cláusula, él nunca más se atrevería a intentar apartarme. «Gracias, señor Gaspar. No le decepcionaré». 20 minutos después, salí del edificio con un contrato de 2 millones de euros firmado y sellado. El sol de Madrid brillaba, pero yo sentía una frescura interior inmensa. Hice una foto del contrato y la envié al grupo de WhatsApp de la junta directiva con un simple mensaje. «Problema resuelto. Nos vemos en la reunión de esta tarde». El chat explotó. Llovieron los aplausos y los corazones, pero yo sabía que 2 personas estaban temblando al ver ese mensaje. A las 3 de la tarde entré en la sala de juntas principal del Grupo Valoria. No llevaba ropa holgada de embarazada, sino un elegante vestido negro ajustado con una blazer blanca. Llevaba tacones bajos, pero mi presencia irradiaba poder. La sala enmudeció. Damián, sentado en la cabecera, tenía el rostro demacrado y los ojos hundidos. Coralia estaba a su lado, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Caminé directamente hacia mi sitio y dejé caer el dossier del contrato sobre la mesa. El golpe sonó seco, como el martillo de un juez dictando sentencia. «El contrato de 2 millones de euros con la inmobiliaria Herrero ha sido firmado», anuncié, mi mirada recorriendo los rostros atónitos. «El señor Gaspar ha aceptado pasar por alto nuestro pequeño desliz, pero con la condición de que sea yo quien dirija el proyecto personalmente». Los aplausos estallaron. Los accionistas y jefes de departamento me miraban con admiración. Silvia sonrió, satisfecha. Damián forzó una sonrisa y aplaudió con los demás, pero su cara era una máscara de dolor. «Gracias, Ariadna, por tu esfuerzo».
Ya lo decía yo, solo tú podías solucionar esto. Un momento levanté la mano, mi voz gélida. El trabajo está hecho. Ahora hablemos de responsabilidades. ¿Quién ha causado este desastre? ¿Quién estuvo a punto de tirar por la borda 2 millones de euros por su incompetencia y falta de profesionalidad? Todas las miradas se clavaron en Coralia. Ella temblaba, pálida. Yo, balbuceó, intentando excusarse. ¡Levántese!, grité, sobresaltando a todos. ¿Es usted una comercial o una invitada a una fiesta? Va a una reunión clave sin preparar, con datos erróneos, y encima se comporta como una niña mimada negándose a brindar. ¿Se cree que el mundo de los negocios es una guardería? Lo siento, señora Moreno. Lo siento, rompió a llorar. Es que ese día estaba cansada y no tengo experiencia. Si no tiene experiencia, no sea tan avariciosa de sentarse en una silla que le viene grande, repliqué con dureza. ¿Sabe cuánta gente aquí ha sudado sangre para conseguir este contrato? Su estupidez no solo la hunde a usted, nos hunde a todos. Damián, al ver a su amante humillada, se levantó para defenderla. Ya basta, Ariadna. Ha reconocido su error. No seas tan dura. Al final, el contrato se ha firmado. Usted siéntese. Me giré hacia él, fulminándolo con la mirada. Usted tampoco es inocente. Como director de operaciones, ha tolerado y encubierto la incompetencia de una empleada por motivos personales. Ha mezclado lo profesional con lo privado, con consecuencias nefastas. Si hoy no hubiera sido por mí, ¿cree que seguiría sentado en esa silla? Damián se quedó sin palabras, rojo de vergüenza e ira, pero no se atrevió a replicar delante de los accionistas. Sabía que yo tenía la sartén por el mango. Propongo, me dirigí a Silvia, y a la Junta, la destitución inmediata de la señorita Reyes, como jefa de proyecto, su degradación a empleada en prácticas para que vuelva a aprender desde cero, y una revisión de la capacidad de liderazgo del señor Ortiz en este asunto. Estoy de acuerdo, dijo Silvia, la primera en levantar la mano. Yo también, secundó otro accionista importante. 1-1. Todos levantaron la mano. La decisión fue unánime. Coralia salió corriendo de la sala, llorando. Damián se quedó hundido en su silla, mirándome con una mezcla de miedo y odio. Lo miré directamente y esbocé una sonrisa de desprecio. Esta era solo la primera bofetada. El dolor físico no era nada comparado con el dolor emocional que yo había sufrido. La reunión terminó. Salí de la sala como una vencedora, pero sabía que Damián no se rendiría tan fácilmente. Intentaría vengarse o, de forma más rastrera, suplicaría volver conmigo para utilizarme de nuevo. Y, tal como esperaba, esa noche apareció en mi casa. A las 8, el timbre sonó insistentemente. Miré el interfono y vi a Damián, con un ramo de rosas y una bolsa de comida. Su rostro había recuperado su compostura habitual, pero sus ojos delataban su cálculo. Abrí la puerta y me quedé en el umbral, sin intención de dejarlo pasar. ¿Qué haces aquí? Ariadna, he venido a verte, me ofreció las flores con una sonrisa suplicante. Hoy has estado increíble. Te he traído una crema de marisco para que recuperes fuerzas. Es muy buena para las embarazadas. Gracias, no tengo hambre. Llévasela a tu amiguita. Seguro que necesita consuelo. No digas eso, se coló dentro, apartándome. Sé que estás enfadada conmigo. Me equivoqué. Fui demasiado blando con Coralia y afectó al trabajo. Pero tienes que creerme, entre ella y yo, solo hay una relación de hermanos. La única mujer a la que amo y con la que quiero casarme eres tú. Me aparté de él, mirándolo como a un bicho raro. ¿Hermanos? ¿Hermanos que se acuestan juntos? ¿Hermanos que se prometen echarme a la calle para ponerla a ella en un pedestal? Damián se quedó helado. Su rostro cambió. Se dio cuenta de que lo sabía todo. Se arrodilló de golpe, recurriendo a su último truco. El chantaje emocional. Ariadna, perdóname. Fue una estupidez momentánea. ¿Recuerdas nuestros principios? El día que me encontraste muerto de hambre en la parada del autobús, fue Coralia quien me compró un bocadillo y una botella de agua. Ella me salvó la vida. Le debo mucho. Por eso quería ayudarla. Pero mi amor por ti es real. Me eché a reír, tan fuerte que Damián levantó la vista, confundido. No entendía por qué su conmovedora historia del bocadillo salvador me causaba tanta gracia. «Eres un imbécil», Damián lo miré con lástima. «No paras de hablar de tu salvadora, del bocadillo que te salvó. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué Coralia sabía que te gustaba el bocadillo de jamón? ¿O por qué dentro había un billete de 20 euros doblado en forma de corazón?» Damián frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Ella me dijo que pasaba por allí de casualidad. «¡Casualidad, mis narices!», le grité, tirándole un cojín. «La que compró ese bocadillo fui yo. La que metió el billete fui yo. Ese día llovía a cántaros y te vi acurrucado en la parada. Me diste pena, y fui a comprarte algo de comer.
Pero cuando volví, vi a Coralia hablando contigo. Me dio vergüenza acercarme y me fui. Tú te despertaste, la viste a ella y asumiste que era tu salvadora. Y ella tuvo el descaro de atribuirse el mérito. Damián estaba en shock. Me miraba con los ojos desorbitados, la boca abierta. La verdad era demasiado para él. Había adorado a una impostora y pisoteado a la verdadera persona que lo ayudó. ¿Es verdad? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Para qué? Para que me tuvieras lástima. Me reí con amargura. Yo te quería por tu valía, por nuestra conexión, no por una deuda del pasado. Pero tú eres un ciego, un estúpido. Te has dejado engañar por una mosquita muerta. Ariadna, lo siento, me equivoqué. Dame una oportunidad para arreglarlo. Por nuestro hijo, por favor, no me dejes. Miré su cabeza inclinada y sentí un asco infinito. Incluso ahora, usaba al niño como escudo. Fui al tocador, cogí un papel y se lo tiré a la cara. ¿Nuestro hijo? Abre los ojos y lee. Damián, temblando, cogió el papel. Era el informe de alta de la clínica. Las palabras interrupción voluntaria del embarazo en negrita le golpearon la vista. ¡Has! ¡Has abortado! Levantó la vista, su rostro descompuesto. ¿Por qué? ¿Por qué has sido tan cruel? Era mi hijo. ¿Por qué no se merecía tener un padre tan despreciable como tú, Sisee? Mi mirada como cuchillos. Lo veías como una herramienta para atarme, para robarme mi carrera. Prefiero sufrir una vez a que mi hijo nazca en un mundo de mentiras y manipulación. «¡Eres una maldita bruja!», gritó, abalanzándose sobre mí. Pero yo estaba preparada. Cogí el spray de pimienta que tenía a mano y se lo rocié en la cara. Damián aulló de dolor, retorciéndose en el suelo. Con calma llamé a seguridad. «Seguridad, suban al ático 25. Un desconocido ha entrado y me ha atacado». 5 minutos después, 2 guardias de seguridad se llevaban a rastras a Damián, que no paraba de insultarme y maldecirme. Lo observé irse. Con el corazón helado, la puerta se cerró, y el silencio volvió. Me serví una copa de vino y salí al balcón. Abajo las luces de la ciudad brillaban. La primera batalla había terminado. Había ganado, pero la herida seguía abierta. Sin embargo, sabía que no podía derrumbarme. Aún quedaba el acto final, la junta de accionistas y la revelación de mi verdadera identidad. Damián, Coralia, esperad. El día de vuestra caída está cerca. Después de esa noche, Damián prácticamente desapareció de mi vida. No se atrevió a acercarse más a mi casa, en parte por miedo, en parte por odio. En la oficina, evitaba cruzarse conmigo, pero yo sabía que ese silencio era la calma que precede a la tormenta. Una bestia herida es la más peligrosa. Damián estaba acorralado. Había perdido al niño, su principal baza para manipularme. Había perdido la confianza del señor Gaspar y su credibilidad ante la junta directiva. Y, lo que era más doloroso para él, había descubierto que Coralia, la mujer a la que idolatraba, no era más que una farsante. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, su naturaleza codiciosa y egoísta lo hundió aún más en el fango. No aceptaba la derrota. No podía permitir que yo, la mujer a la que despreciaba, lo aplastara. Necesitaba un golpe de efecto, un logro espectacular para recuperar su posición antes de la junta de accionistas que se celebraría a final de mes. Y para ello, eligió el camino más demencial, el fraude contable. Me enteré gracias al sistema de cámaras de vigilancia que había instalado en secreto en su despacho antes de mi baja. Era un as en la manga que nunca pensé que necesitaría, pero que ahora se había convertido en mi mejor arma. En la pantalla de mi ordenador, vi a Damián y Coralia cuchicheando en su despacho cerrado con llave. Coralia, tras ser degradada, se había vuelto completamente sumisa a Damián. Sabía que él era su único salvavidas. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Coralia con voz temblorosa. Falsificar los ingresos es un delito. Si nos pillan, iremos a la cárcel. «¡Cállate!», le espetó Damián, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué prefieres, la cárcel o acabar pidiendo en la calle? Esa zorra de Ariadna tiene las de ganar. Si no consigo el puesto de director general, mi carrera está acabada. Y si yo caigo, no creas que tú te vas a librar». «Pero la diferencia en las cifras es enorme», dijo Coralia, preocupada. «Los ingresos reales de este trimestre han caído un 30%. ¿Y quieres maquillarlos para que parezca un aumento del 20%? Los auditores lo descubrirán al momento». «Tranquila, ya me he encargado de los auditores», Damián sonrió con malicia. «El jefe de auditoría es colega mío de juergas. Con un buen fajo de billetes, hará la vista gorda. Tu trabajo es firmar estos contratos fantasma. Finge que acabamos de cerrar grandes acuerdos con las empresas de tu familia. Como tienen un pequeño negocio, no pasará nada por usar su nombre, ¿verdad?» Coralia palideció.
Sabía que Damián la estaba utilizando como cabeza de turco. Si todo salía a la luz, ella sería la principal responsable. Pero ante la mirada amenazante de Damián, no se atrevió a negarse. Temblando, firmó los contratos falsos por valor de decenas de miles de euros. Yo, frente a la pantalla, sorbí mi café amargo. Ese par de ineptos estaba cavando su propia tumba. Creían que el dinero podía comprarlo todo, incluso la integridad de un auditor. Pero no sabían que ese colega de juergas de Damián era, en realidad, un hombre que yo había infiltrado. Llamé a un número desconocido. Señor Durán, el pez ha picado. Acepte su dinero, pero guarde todas las pruebas, grabaciones, mensajes. Lo necesitaré como testigo en la junta. Descuide, señora Moreno. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Colgué, satisfecha de mi previsión. La vida no regala nada. Había invertido mucho dinero y esfuerzo en construir esta red de información, y ahora estaba dando sus frutos. Los días siguientes, guardé silencio. Actué como si no supiera nada. Seguí yendo a la oficina, dirigiendo el proyecto del señor Gaspar con éxito, pero sin interferir en el trabajo de Damián. Le dejé campar a sus anchas, que se creyera que nos había engañado a todos. Damián se volvió cada vez más arrogante. Se paseaba por la empresa presumiendo de sus logros ficticios y prometiendo primas extraordinarias. La gente lo aclamaba, pero por la espalda negaban con la cabeza. Todos intuían que algo no cuadraba. Lo observaba en su pedestal de mentiras y sentía lástima. Era como una polilla atraída por el fuego, pensando que era la luz del éxito, cuando en realidad era la llama que consumiría su vida. 3 días antes de la junta, el ambiente en el grupo Valoria era eléctrico. Se rumoreaba un cambio en la cúpula directiva. El bando de Damián intentaba comprar votos, mientras que los neutrales esperaban a ver de qué lado soplaba el viento. Yo mantenía una calma desconcertante. Iba a la oficina, trabajaba, y por la tarde me iba de compras o al spa. Quería estar en plena forma, física y mentalmente, para el gran día. Pero mi tranquilidad inquietaba a Damián. Hizo que me siguieran, pero el detective solo le informó de la aburrida rutina de una mujer soltera y rica. Esa tarde, recibí una llamada de Silvia. Ariadna, sube a mi despacho ahora mismo. Un invitado muy importante quiere verte. Me sorprendió. ¿Quién podría ser? Me arreglé y subí a la última planta. Al entrar en el despacho, me quedé helada. Sentado en el sofá, había un hombre de mediana edad, de pelo canoso y rostro amable pero imponente. «¡Papá!», exclamé, emocionada. Sí, era don Feliciano Moreno, el presidente del Grupo Valoria y mi padre. Se levantó y me abrió los brazos. Corrí a abrazarlo, con lágrimas en los ojos. Desde que decidí ocultar mi identidad para labrarme un futuro por mi cuenta, había limitado mis encuentros con él para no levantar sospechas. Quería demostrarle que su hija podía triunfar por sí misma. «Mi niña tonta, estás muy delgada», me acarició el pelo. «Siento haberte dejado pasar por todo esto sola. Lo sé todo sobre ese miserable de Damián. ¿Por qué no me lo contaste? Quería resolverlo yo misma, papá. No quería preocuparte». «¿La felicidad de mi hija es una preocupación menor?», dijo con seriedad, aunque sus ojos brillaban de amor. Estuve a punto de intervenir, pero Silvia me dijo que tenías tu propio plan. Pero esta vez ha cruzado la línea. Ha manchado el nombre de la empresa, y eso no lo puedo tolerar. Tranquilo, papá. Tengo todas las pruebas. En la junta, le daré una lección que no olvidará. Solo necesito que me prometas una cosa. Dime, déjame desenmascararlo a mí. Quiero que vea que quien lo ha derrotado no es la hija del presidente, sino Ariadna Moreno, la mujer a la que pisoteó. Mi padre me miró, asintiendo con orgullo. De acuerdo. Mi hija se ha hecho mayor, fuerte y valiente, como tu madre. Estaré en primera fila, como un espectador más, disfrutando de tu función. Hablamos un rato más. Me contó que el hermanastro de Damián, Héctor Ortiz, un hombre íntegro y capaz, había estado comprando acciones de la empresa en secreto, y se había puesto en contacto con él para colaborar. Héctor será un buen aliado para ti. He preparado su aparición en el momento justo de la junta. Al salir del despacho de Silvia me sentí llena de confianza. Ya no estaba sola. Tenía a Silvia, al señor Gaspar, a mi padre y ahora a Héctor. Damián, ¿con qué ibas a enfrentarte a mí? Llegó el día de la junta de accionistas. La sede del Grupo Valoria estaba engalanada. Coches de lujo, accionistas, socios y periodistas llenaban el auditorio. Entré con un traje blanco impoluto, símbolo de pureza y justicia. Mi presencia acaparó todas las miradas. Damián estaba en la mesa presidencial. Al verme, sonrió con suficiencia. Con su informe financiero falsificado, creía tener la victoria asegurada. Coralia estaba sentada al fondo, encogida. Parecía demacrada y asustada. La junta comenzó. Tras los discursos de rigor, llegó el momento clave.
Damián subió al estrado y presentó su informe. Habló de cifras de crecimiento espectaculares y contratos inexistentes. Los accionistas, deslumbrados, aplaudieron con entusiasmo. Gracias, señor Ortiz. Procederemos a la votación para el puesto de director general. Con usted como único candidato, anunció el moderador. Un momento. Una voz firme resonó en la sala. La puerta se abrió y un hombre apuesto y decidido entró, seguido de un equipo de abogados y auditores. Era Héctor Ortiz. Perdonen el retraso, dijo Héctor, subiendo al estrado. Soy Héctor Ortiz, representante de un nuevo grupo de accionistas que posee el 35% de la empresa. Y tengo algo que decir sobre ese informe. ¿Qué haces tú aquí?, tartamudeó Damián. Pálido. Estoy aquí para desenmascarar tu fraude. Ese informe financiero es completamente falso. El auditorio estalló. ¡Mientes! ¡Me tienes envidia!, gritó Damián. ¡Seguridad, échenlo! Tranquilo, Damián, me levanté y me puse al lado de Héctor. El señor Ortiz no miente. Fui yo quien le proporcionó las pruebas. Damián me miró. Incrédulo. Su ex prometida y su hermanastro, sus dos mayores enemigos, unidos contra él. Ariadna, ¿me has traicionado? Traicionado. Reí. El traidor eres tú. Traicionaste mi amor, la confianza de esta empresa y tu propia conciencia. Ahora es el momento de que pagues por ello. Hice una seña a los auditores. Proyectaron en la pantalla gigante todas las pruebas. Los contratos falsos con la firma temblorosa de Coralia, los mensajes sobornando al auditor, las grabaciones de sus conversaciones. Coralia, al verlo, se desmayó. Damián se quedó petrificado, sudando a mares. Sabía que estaba acabado. Señores accionistas, dije al micrófono. ¿Merece un mentiroso y un estafador como Damián dirigir esta empresa? ¡No!, gritaron todos. Le llovieron insultos y botellas de agua. Damián se derrumbó, arrodillándose en el suelo. En ese momento mi padre entró en la sala. Declaro, dijo con voz atronadora, la destitución inmediata de Damián Ortiz como director de operaciones y la remisión de este caso a la policía. Y me complace presentarles a la nueva directora general del Grupo Valoria, mi hija Ariadna Moreno. El auditorio estalló en un aplauso ensordecedor. Mientras el eco de las palmas aún resonaba, la puerta principal se abrió de nuevo. Entró un grupo de policías. ¿Quién es Damián Ortiz y Coralia Reyes?, preguntó el inspector jefe. Damián, al verlos, intentó huir, pero tropezó y cayó. Dos agentes lo esposaron. Damián Ortiz queda detenido por malversación, falsificación de documentos y fraude. El sonido de las esposas fue su sentencia. Me miró suplicante, pero mi rostro era de hielo. Coralia, que acababa de despertar, intentó escapar gritando su inocencia, pero fue detenida. «Ariadna, sálvame. No quiero ir a la cárcel». Me acerqué a ella, que ahora parecía un ratón acorralado. «Coralia, te lo advertí. Elegiste el camino fácil, pisoteando a los demás. Ahora tienes que pagar el precio. Nadie puede salvarte, solo tú misma». Los coches de policía se fueron. Mi padre calmó a los accionistas y anunció una nueva era para Valoria bajo mi liderazgo. Junto a él y a Héctor miré por la ventana. El sol salía tras la tormenta. Un nuevo comienzo me esperaba. Epílogo. 3 meses después, el caso de Damián y Coralia fue sentenciado. Ambos recibieron penas de prisión por sus delitos. La arrogancia de Damián se desvaneció en la cárcel. Su familia lo repudió. Coralia, por su parte, quedó destrozada, su futuro manchado para siempre. Bajo mi dirección, y con la ayuda de Héctor, el Grupo Valoria prosperó. Un día, recibí una carta de Damián desde la cárcel. En ella pedía perdón, reconociendo que su codicia había destruido todo lo que tenía. Leí la carta y la guardé. No lo perdoné, pero dejé ir el odio. Un año después, en la fiesta del 60 cumpleaños de mi padre, celebramos también el éxito de Valoria. Ahora una de las empresas más grandes del país. ¿Eres feliz, hija?, me preguntó mi padre. Muy feliz, papá, le respondí, apoyando la cabeza en su hombro. Un día, conduciendo, vi a Coralia bajo la lluvia en la misma parada de autobús donde empezó todo. Llevaba un uniforme de barrendera, demacrada. La que fuera la arrogante luz de luna ahora era una sombra de sí misma. Mi corazón se encogió. El odio se había transformado en compasión. Me detuve, bajé con un paraguas y le di algo de dinero. Toma, cómprate algo caliente. Todos cometemos errores. Lo importante es saber levantarse. Ella lloró, agradecida y arrepentida. En ese momento, supe que realmente había cerrado ese capítulo. Años más tarde, reconocida como una de las empresarias más influyentes de Europa, me preguntaron en una entrevista cuál era mi secreto. Nunca traicionarse a una misma, respondí. Convertir el dolor en fuerza. ¿Y ha encontrado su puerto seguro?
preguntó la joven periodista. Sonreí. Mi puerto seguro era mi familia, mi trabajo, mi libertad. Miré hacia un lado del plató. Allí, un hombre me esperaba con un ramo de girasoles y una sonrisa cálida. Era Bruno. Un socio y amigo que había estado a mi lado durante años. Esperando pacientemente, creo, dije, mirando a la cámara que mi primavera acaba de llegar. Salimos juntos del estudio. El sol de la mañana brillaba sobre Madrid. Era un nuevo día. Soy Ariadna Moreno. Caí, sufrí, perdí. Pero me levanté, más fuerte y radiante que nunca. Esta es mi vida. Y yo soy la única que escribe su historia.